Bueno, vamos a entrar a la ronda de comentarios, preguntas, y le voy a pedir a Agustín Iturricha que haga por favor su pregunta. Sí, gracias. Tienes 2 minutos, Agustín, ya sabes Sí, cuál es sí, el sabemos tiempo, los reglamentos. por favor. Es para Eduardo Gamarra y estaba inclusive en el temario y creo que es una expectativa de la gran mayoría de nosotros. ¿Qué cambios percibes, Eduardo, en la política norteamericana hacia América Latina como tal? Pero si podrías inclusive enfatizar hacia Bolivia con este nuevo gobierno de Biden. Esa es la pregunta, Eduardo, y muchas gracias. Gracias, Agustín. Ahora, Roberto, tienes la palabra para hacer tu consulta, por favor. Gracias, Raúl. En cierto modo, Miguel ya la ha respondido. Yo planteaba la hipótesis contraria, más bien, ¿no? De que la democracia americana no solamente estaba asediada el 6 de enero por esas minorías que asaltaron el Capitolio, porque hay que decirlo, son minorías, ¿no es cierto? No son los 74 millones de votantes, una minoría muy reducida, pero estuvo asediada durante 4 años por actitudes que buscaban debilitar la institucionalidad democrática, como lo explicó Eduardo también. Pero el hecho de que se hubiera evitado la toma del Capitolio y que el Congreso hubiera reanudado funciones rápidamente en ese mismo día y que no se hubieran producido mayores destrozos. O sea, una turba entrando a un palacio así en América Latina no hubiera dejado 3 o 4 muertos, hubiera dejado una quema total del lugar y se hubieran producido estallidos y cosas mayores como ocurrió aquí con la vicepresidencia de la República cuando febrero del 2003, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una muestra de fortaleza institucional más bien que ha logrado superar 4 años de asedio y un día de acoso muy vigoroso, ¿no? Por otro lado, creo que valdría la pena que ambos hicieran alguna reflexión sobre, lo discutíamos aquí hace unos días, la existencia de líderes polarizantes, pero además no solamente líderes polarizantes, sino cómo estos líderes se relacionan muy estrechamente con minorías polarizantes, ¿no? Los extremismos, tanto de un lado como del otro, han marcado fuertemente esta última temporada. Y ahora Eduardo lo recordó, así como Trump se va dando portazos y tratando de jalar hacia su lado a la extrema derecha, Bernie Sanders ya está tratando de movilizar también al otro sector del partido demócrata para presionar a Biden, ¿no? De manera que hay que ver también, creo, el rol de los líderes y las minorías polarizantes, ¿no? Gracias, Roberto. Bueno, Miguel, tienes después que aclarar un poquito este punto, pero bueno, vamos con las otras preguntas. No sé si Alberto Celada quiere opinar algo, complementar algo a lo que ya le dijo Miguel. Por favor, Alberto. Sí, cómo no. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, en realidad quería enfatizar lo que dije por escrito a propósito de lo que Centellas ha expuesto, ¿no? Muy sinceramente, yo creo que la democracia en Estados Unidos no está en un proceso de reconstrucción, como dice él, porque no ha sido destruida. La democracia de Estados Unidos no ha sido destruida nunca, ni siquiera cuando ocurrió la guerra civil entre el norte y el sur. Entonces me parece que es un poco exagerado decir que se está reconstruyendo la democracia en los Estados Unidos. Y segundo, también me parece exagerado y no muy exacto el comparar la situación actual de Estados Unidos con la situación que vivimos en nuestros países, ahí sí para reconstruir democracias que habían sido destruidas por gobiernos militares, por dictaduras militares, que aparte de clausurar todo el sistema institucional democrático, reprimieron con excesiva violencia a la población. Entonces me parece que comparar, ¿no?, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el asalto al Capitolio, ¿no?, con lo que ocurrió en Argentina, en Chile, con varios miles de muertos y desaparecidos, me parece que es un poco exagerado. Gracias. Gracias, don Alberto. Por favor, Walter Guevara tiene la palabra. Gracias, Raúl. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Ya, yo voy a intentar en esta interesante discusión
identificar lo que me parece que es el huevo de la serpiente, el populismo. Yo lo definiría como una propuesta de gobierno basada en ofrecer soluciones fáciles y sencillas a públicos ignorantes para hacerles creer que se pueden resolver los problemas más complejos que los atemorizan y enfurecen. Y eso se hace con el objetivo de obtener su apoyo de los ignorantes para conquistar y retener el poder y sus beneficios por el mayor tiempo posible. Esta definición se aplica a muchos populistas de América Latina, ¿no? Evo, Lula, Bolsonaro, Erdogan, en fin, ustedes saben, y por supuesto Donald Trump. Entonces, me parece que si Donald Trump desaparece, este modelo no ha de haber desaparecido, porque tenemos ahí al senador Ted Cruz de Texas y al senador Josh Hawley, que creo que es de las partes del sur de Estados Unidos, que han agarrado la idea y ya se están preparando para hacer nuevos trompitos, ¿no es cierto? Así que más que ver si Estados Unidos se ha vuelto una nueva América Latina, me parecería interesante encaminar el debate hacia el análisis de este modo de hacer política, este modo de conquistar al electorado, este modo de gobernar que es esencialmente tramposo, y hasta qué punto este modo en Estados Unidos se puede descartar, porque Ted Cruz y Josh Hawley están muy metidos en sus calzones para ser los herederos de Donald Trump, el propio Pompeo, el secretario de Estado, y hay una docena de tipos que quieren seguir ese modelo, lo cual es absolutamente inusitado en Estados Unidos. Yo pensé en 1980 que Reagan iba a hacer eso y fue todo lo contrario, no fue así. Y de 1980 a ahora, 40 años después, no ha habido ningún partido, ningún líder, ningún presidente que haya seguido ese modelo. Encuentro que esto es absolutamente novedoso y quisiera intentar que el debate se centre un poco en ese tema, más que en comparar si Estados Unidos se ha latinoamericanizado. Gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, extrañamos la presencia del doctor de la Reza a tu lado, así que vamos a acordarnos siempre de él. Bueno, gracias, querido Raúl. Una última pregunta, la de Edwin Durán. Por favor, Edwin, tu participación. 2 minutos, por favor. Gracias, Raúl. Muy breve. Yo tengo una curiosidad. En Bolivia ha habido un movimiento muy fuerte recientemente, el año pasado, que ha tenido unos efectos tremendos y creo que ha habido mucha juventud detrás de eso. Yo me pregunto si en Estados Unidos el violentar la institucionalidad tradicional, los símbolos de la institucionalidad como es el Congreso, con una invasión, un intento de golpe de Estado, no va a tener un efecto en, sobre todo la juventud, en generar una suerte de movimiento de defensa de los valores democráticos, porque lo que sucede en Estados Unidos entre los jóvenes tiene efecto a nivel internacional entre jóvenes. Y como en Bolivia ya ha habido un movimiento de jóvenes en defensa de la democracia, me pregunto si esto no va a provocar que los jóvenes de Estados Unidos, mirando hacia el futuro, salgan en defensa de la tradición democrática, y eso tiene un efecto en nuestros jóvenes en el futuro. Tengo la curiosidad de la percepción que tienen en Estados Unidos respecto, los académicos que están en Estados Unidos respecto a esas posibilidades. Gracias, Edwin. Bueno, vamos a pedir a nuestros expositores que vuelvan a participar. Primero, Eduardo, tienes 7, 8 minutos porque hay bastantes cosas que han salido. Y a continuación, Miguel. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, sí, una cantidad interesante de preguntas y obviamente la exposición de Miguel, que es sumamente interesante y controvertida, ¿no? Yo me voy a poner más o menos en la posición intermedia. Creo que hay bastantes elementos para analizar lo que está sucediendo en Estados Unidos como una especie de, digamos, recesión democrática.
democrática, como un retroceso democrático. Y ahí yo creo que el debate, sobre todo en términos teóricos, Miguel, en vez de centrarnos en la comparación de las transiciones a democracias incipientes, yo creo que el debate tiene que más bien centrarse sobre una cosa que es fundamental, que es el hecho de que las democracias, no importa cuán consolidadas estén, no importa cuánto uno piense que están absolutamente institucionalizadas y absolutamente, inclusive, ¿no?, aisladas de amenazas y lo que sea, que la gran preocupación más bien yo creo es que aún las grandes democracias consolidadas, estables, institucionalizadas, pueden sufrir una regresión importante y pueden colapsar. Ese yo creo que es el debate más difícil que estamos teniendo en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con Alberto Celada. Me parece que la democracia acá no ha colapsado, pero sí ha habido una regresión enorme. Y eso sí creo que es muy importante entenderlo, porque hay que comprender lo que fueron estos últimos 4 años. Fueron años donde de alguna manera se legitimó una forma de hacer política completamente, diría, extraña a la tradición democrática de este país. Mira, en este país, al igual que en otros, siempre ha habido una crítica a la institucionalidad. Los partidos nunca han sido populares, el Parlamento nunca ha sido tan popular tampoco. Acá inclusive hay sendos artículos en la ciencia política norteamericana sobre por qué nos gusta tanto nuestro representante y por qué odiamos al Congreso tanto. Pero lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos, yo diría, 10 años sobre todo, pero como dije anteriormente, esto comienza en la década de los 80, ¿no? Estos no son procesos que se dan de la noche a la mañana, sino son procesos de larga duración. Yo mencionaba el otro día en una conversación con Roberto que, y miren, la última cifra a propósito sobre el Congreso norteamericano, solo 13% aprueba al Congreso de los Estados Unidos. En toda la historia de medición que yo conozco del Parlamento boliviano, por ejemplo, jamás ha llegado a una cifra tan baja, ¿ya? Y quizás se la merece más que esta, pero en todo caso, ¿no? Eso es algo extraordinario, ¿no? Esa crisis de confianza en la institucionalidad. O sea, si bien yo creo que la institucionalidad es fuerte, la confianza en los actores políticos y la confianza, sobre todo, en el Parlamento, que es donde se centra la representación, ¿no? Está en una crisis profunda. Y por eso creo que, ¿no?, es como o sea, la esperanza que tiene Biden para salir adelante, ¿no?, descansa sobre el buen funcionamiento de un Congreso donde se pueda dar una alianza entre republicanos y demócratas para gobernar desde el centro. Pero en un contexto, como bien señala Roberto, donde tenemos liderazgos polarizantes, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa más acá, que los liderazgos polarizantes de izquierda y derecha van a continuar intentando minar esa institucionalidad. Entonces, dos lecciones, ¿no?, para mí. Una, que uno nunca debe pensar que la democracia es lo suficientemente estable o consolidada o lo que sea como para dejar de protegerla y tratar de prevenir cualquier regresión. Y la otra, ¿no?, es el tema de la confianza en el sistema político, que es lo más difícil, yo creo, de sostener y quizás lo que es más fácil desbaratar, ¿no? En ese mismo sentido, ¿no?, también está el tema de los medios de comunicación.
¿no? Y ahí sí creo que hay que entender lo que ha venido sucediendo entre los múltiples factores que uno puede analizar, por ejemplo, pues el tema de los medios sociales es crítico, es absolutamente crítico, porque Trump construyó su movimiento sobre la base de los medios sociales. Y el hecho de que le recortaron las alas, ¿no? Hace que uno inclusive diga, bueno, pucha, qué pena que no se los hayan recortado antes. Pero a la vez, se ha dado en Estados Unidos y en muchos países un debate muy fuerte sobre la libertad de expresión y cuáles son los límites de la libertad de expresión. Y obviamente si empresas privadas tienen el derecho de coartar la libertad de expresión, ¿no? O los medios sociales deben ser tratados como un medio tradicional de comunicación, ¿no? O sea, el New York Times no publica lo que no considere que sea publicable, ¿no? Inclusive tiene en su portada, dice, all the news that's fit to print. Lo que quiere decir que el editor del New York Times decide qué se publica y qué no se publica. Pero los medios sociales son diferentes. Los medios sociales tienen una categoría, que es la categoría, una ley 230, que es contra la que se arremetió Donald Trump y que trató de limitar esa ley para que los medios fueran tratados de la misma manera que medios tradicionales y por lo tanto pues sean pasibles a sanciones y a mayor regulación. Entonces, hay muchísimos debates que se están dando acá que van a tener que ser resueltos en estos próximos meses y años. Pero solo para resumir entonces, no creo que la democracia de los Estados Unidos vaya a colapsar ni que haya colapsado. No creo que estemos en una situación de transición similar a la de los 80s en América Latina. Son dos momentos históricos muy diferentes. Pero sí estamos en serios problemas por esta enorme crisis de confianza en los políticos. Y en ese sentido, ¿no? Concluyo con esto para tratar de recoger algunas otras observaciones. Niccolò Machiavelli, ¿no? Hablaba mucho sobre, en una observación sobre la combinación entre fortuna, ¿no? y talento, ¿no? Que el talento en realidad era algo que si bien era importante, no era tan importante como poder gobernar en tiempos donde la situación es buena, ¿no? Es diferente ser presidente de Bolivia el año 2005 durante la hiperinflación, el 84, que ser el presidente, digamos, el 2005, ¿no? Cuando los commodities retornaron y hubo el boom de los commodities. Muy diferente, ¿no? Uno podría decir inclusive que Siles era una persona políticamente mucho más talentosa que Evo Morales, ¿ya? Pero el momento que le tocó gobernar, pues fue atroz y fue uno de nuestros peores presidentes, probablemente, ¿no? Y Evo Morales, pues, ¿no? Llegó a ser, ¿no? Visto como un enormemente, no solo popular, pero eficiente presidente, ¿no? Entonces, ¿en qué situación se encuentra Joe Biden? Joe Biden es una persona con 47 años de experiencia en la política de los Estados Unidos. Es un enorme, yo diría, es un valor enorme de la política de los Estados Unidos. Una persona que se ha caracterizado de cruzar, ¿no? De un lado del espectro al otro para tratar de lograr consensos, para generar políticas públicas bipartidarias. Yo creo y estoy convencido que Joe Biden es el hombre para este momento. ¿Ya? Es el hombre para este momento. Es un momento que requiere la construcción del bipartidismo, ¿no? Requiere minimizar esos extremos, ¿no? Y ese desafío va a ser enorme porque implica, obviamente, ¿no? Gobernar desde un centro que va a tener que pues, responder a este momento tan difícil de la democracia de este país. ¿Sí? Bueno, me quedo con eso y volvemos si quieren.
Gracias, Eduardo. Ahora, por favor, Miguel, si tienes algún comentario sobre las opiniones, las preguntas que han hecho, por favor, adelante. Sí, bueno, gracias. No sabía que iba a ser tan controversial lo que estaba diciendo. Estoy de acuerdo con Eduardo. La democracia no colapsó, pero hubo una fuerte erosión de la calidad de la democracia. Y eso se ha visto en los promedios que se ha difundido por Polity, por Freedom House, por otras organizaciones, ya por unos años, ¿no? Y es verdad también que esta transición, y yo todavía uso esa palabra, no es lo mismo que lo que sucedió en Argentina en los 80 o Chile en el 90. Es distinto, o sea, las situaciones son diferentes. Lo que yo hablo es de fondo, o sea, un régimen que ha caído en el nivel de democracia, con las instituciones vulneradas, en algunas cosas casi destrozadas, otras en peligro. Ahora tiene que dar el reverso y ir más hacia la democracia, ¿no? Y en ese sentido es un tipo de transición. O sea, no estoy hablando de estar de 0 a 100 kilómetros por hora, pero de ir del tercero a cuarta y después a quinta, eso es la transición, ¿no? La transmisión, en inglés es transmission, ¿no? De cambio de eso. Pero quisiera darles algunos números, ¿no? Mientras escuchaba, me entré a los datos de la POP. Los datos de encuestas que yo manejo son generalmente de otros países, pero la POP, que hace encuestas en Bolivia y en Latinoamérica, también hace encuestas en Estados Unidos desde los últimos años, usando las mismas encuestas para comparar. Y en un reportaje hace unos 2 años, ya salieron que Estados Unidos, en ciertos sentidos, se parece en términos de opinión pública a Argentina, Chile y Uruguay. Aquí les doy los datos. En 2017, 30% de la población apoyaría un gobierno militar para cerrar la corrupción. 24% aprobaría el cierre del Parlamento para que el presidente gobierne solo. Y solo un 60% tenía confianza en la democracia. Y aquí se puede ver la diferencia entre los partidos. En 2017, con Donald Trump, 68% de los republicanos decían que sí apoyaban democracia, solo 46% de los demócratas, la minoría. Hablando de cerrar el Parlamento, 24% de los apoyantes de Trump, los republicanos, aprobaban cerrar el Parlamento para que él gobierne solo. 11% de los demócratas decían que sí, aún estando en la minoría. Y el apoyo a un gobierno militar era casi igual entre los dos partidos. 30% para republicanos, 27% para los demócratas. ¿Ya? Entonces estamos hablando de casi un tercio de la población en Estados Unidos que ya no apoya los valores democráticos. Eso es igual a Argentina, Chile y Argentina hoy. En el caso de Uruguay es peor. Entonces yo creo que al hablar de que Estados Unidos se debe comparar con la experiencia latinoamericana, no es un insulto a los Estados Unidos. Yo creo que por mucho tiempo tenemos esa pretensión de que Estados Unidos tiene algún tipo de excepcionalismo, ¿no? Que creció dentro de Estados Unidos como una ideología del Estado y se ha difundido al exterior. Y no es así. Las democracias, como dice Eduardo, tan consolidadas como estén, tan fuerte que sean, pueden caer. Hubo un golpe militar en Francia en 56. Nadie hubiera pensado que Uruguay se hubiera caído en 84. Y cayó. El shock de lo que pasó en Chile en 73. Perdón, Uruguay también en 73. ¿No? A veces las transiciones y esos cambios son muy lentos. Otro punto de comparación podría ser México. Se consideraba que el gobierno de México no era democrático y de repente en 2000 ganó el Vicente Fox. Entonces
Ahora sí, tal vez México es democrático, porque hubo un cambio de mando. Pero si hubo cambio de mando en 2000, tal vez hubiera habido un cambio de mando 6 años antes. Tal vez 6 años antes de eso. ¿Cuándo se convirtió en democrático México? ¿Qué año? No se puede saber, ¿no? El ser o no ser democrático, y de ahí baso mi análisis, no es algo que es o no es. Es algo fluido. Y los Estados Unidos por mucho tiempo ha tenido una democracia muy fuerte, que se fortaleció, ¿no? Durante la guerra civil, el gobierno se mantuvo, pero no dejó votar a los negros o las mujeres. Eso tomó décadas. Se fortaleció, se fortaleció. Hubo retrasos en los años 50 con McCarthy y después avanzó otra vez con Kennedy. El Trump ha sido un receso fuerte. Y ahora estamos otra vez en transición desde abajo hacia arriba. Y eso es lo que yo me refiero, ¿no? Y el reto es no solo restablecer las condiciones democráticas, la institucionalidad, sino restablecer la constitucionalidad. Y eso significa no solo los políticos, pero la gente, los jóvenes, como estaba hablando. Los jóvenes han sido muy influentes en la resistencia en contra de Trump y en el apoyo a Trump, ¿no? Pero más que todo en la resistencia. Y el hecho de los medios sociales ha sido muy fuerte en eso, ¿no? Yo he visto muchos de mis alumnos regresar de su tiempo en Latinoamérica y totalmente emocionados por Ni Una Menos, por la pelea para el aborto legal, por lo que se hacía en Latinoamérica y lo trajeron acá. Y yo creo que eso va a seguir pasando. Pero lo peligroso ahora es que sí, los trumpistas se van a meter en su escaño y quedarse, y los Bernie Sanders y los demás se van a ir al otro lado, la polarización. Y si analizamos lo que sucedió en Chile, un país con fuerte experiencia democrática, era la polarización entre la extrema derecha y la extrema izquierda que salían a las calles a pelearse, que abrió la puerta al colapso democrático. Y no creo que llegaremos a ese punto. Pero hay que saber que es posible para evitarlo. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Miguel.